Y tenemos a alguien que nos va a hablar un poco mejor de lo que hablé recién, de estas intervenciones de Estados Unidos, de este plan de operaciones que siempre, o la mayoría de las veces, son orquestadas por la Embajada de los Estados Unidos. Estamos con Carlos Raimundi de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá y saludar, no solamente poder estar en el programa, sino la intención de tener un programa en un canal comunitario como este. Sí, sí, estamos tratando de evitarnos también nosotros, hacer las cosas cada vez un poquito mejor, así que bueno, muchas gracias. No, al contrario. Contanos un poco, vos sos, digamos, no voy a exagerar diciendo, pero sos un especialista en lo que es el panorama internacional, o un estudioso por lo menos. No tanto, un testigo. Un testigo, bueno. Que no sé por dónde empezar, porque la verdad que tiene una historia muy larga, que viene desde la formación de la conciencia de ese nuevo país digo nuevo si uno lo compara con la antigüedad de las naciones europeas, por ejemplo, de otras civilizaciones orientales, o de los propios pueblos originarios en nuestro continente, que fue los Estados Unidos, que nace con una vocación imperial, con una vocación de tener un gran destino, de hacerse responsable de la humanidad. Y eso se fue consolidando, se consolidó en el siglo XIX. No quiero extenderme en la historia, pero sí creo que el siglo XIX es muy importante, porque Estados Unidos tiene una guerra civil en la década de 1870, bajo la presidencia de Lincoln, entre los estados del norte que tenían un proyecto industrial. En ese momento cambia el perfil productivo del mundo, porque se produce la segunda fase de la revolución industrial, se incorpora la electricidad al proceso productivo, nacen las grandes máquinas, la gran tecnología naval, la gran tecnología de los ferrocarriles, de la producción en escala. Entonces se establece lo que se llamó una división internacional del trabajo. Es decir, qué países se iban a dedicar a ser proveedoras de productos industriales y qué países proveedores de materias primas. Estados Unidos tiene una guerra civil entre el norte industrialista y el sur agropecuario, y triunfa el norte. Y entonces Estados Unidos se incorpora a ese proceso productivo mundial como una potencia industrial, con un agregado. Los países europeos, Inglaterra, que era el más poderoso en ese momento, pero Holanda, Bélgica, Francia, mismo Alemania, no tenían todas las materias primas que necesitaban, las tenían que salir a buscar. En cambio, Estados Unidos tenía potencia industrial en el norte y potencia agropecuaria en el sur. Y después, cuando a principios del siglo XX se incorpora la cuestión del petróleo, los Estados Unidos se dan cuenta que tienen yacimientos de petróleo en los estados del sur y en muchos territorios que le habían anexado a México. Simultáneo con esa guerra, en el cono sur hay otra guerra, que es la guerra del Paraguay, y que tiene un resultado exactamente inverso a ese. El Paraguay en ese momento, bajo los dos gobiernos de Solano López y su hijo, primero el mariscal Francia, pero a lo largo de todo el siglo XIX se había desarrollado como el sector industrial más fuerte de la región. Armas, utensilios, herramientas, todo lo que te puedas imaginar. Una red de telégrafos impresionante, de las más modernas del mundo. Sí, y un sistema de educación pública importantísimo. Y resulta que las oligarquías terratenientes del sur de Brasil, de Uruguay y del litoral argentino, en contra de la opinión de los caudillos federales, triunfan en esa guerra con Paraguay y doblegan a Paraguay. ¿Y eso qué hace? Que América Latina se inserte en la revolución, en ese proceso de industrialización mundial como proveedor de materias primas. Entonces ahí Estados Unidos se consolida como potencia mundial. Y después de la Segunda Guerra, cuando las naciones más poderosas de Europa se liberan del nazismo con la intervención de los Estados Unidos, se consolida el Estados Unidos imperio. Entonces, a partir de ese momento tienen que disputar la hegemonía mundial con el bloque soviético, con el bloque socialista, y lo primero que tienen que mostrar cuando quieren disputar la hegemonía en el mundo
es que el vecindario lo tienen en orden. No podían mostrar un vecindario desordenado, desprolijo, que no les respondiera. Y entonces arrecia esta última etapa de las intervenciones en Dominicana, a través de un liderazgo como el de Trujillo, en Guatemala derrocando al gobierno socialista de Arbenz, en Colombia matando a Eliezer Gaitán e iniciando un proceso de dictaduras, y lo que ya conocemos, que fueron las dictaduras sangrientas en el Cono Sur, Bolivia, Perú, Argentina, vos nombraste a Stroessner en Paraguay, Chile, Brasil, una dictadura desde el año 64 hasta el año 85. Eh, Durante esas dictaduras, es decir, esas dictaduras actuaron coordinadamente, ¿no? Ese es un poco el plan Cóndor que mencionabas vos, ¿no? Un plan coordinado de aplicación de un mismo modelo económico y una misma doctrina política, que necesitaba para aplicar ese modelo económico desterrar completamente cualquier amenaza de penetración de ideas de izquierda en el país. No podían combatir, y termino con esto, no podían combatir al enemigo soviético desde lo militar, nuestras Fuerzas Armadas, porque era tan fuerte que los únicos que la podían combatir a nivel militar eran los Estados Unidos. Pero como los militares nuestros se educaron históricamente, y sobre todo después de la Segunda Guerra, en Estados Unidos, ¿cómo es la doctrina? Le dicen, nosotros nos vamos a encargar de lo militar. Pero como el enemigo soviético no entra, las ideas del marxismo, las ideas de izquierda, no entran únicamente desde lo militar, sino que entran desde lo ideológico, ustedes lo que van a tener que hacer es perseguir a los militantes sindicales, a los militantes estudiantiles, al arte, a la cultura, a la música, a la literatura. Y eso fue la doctrina de la seguridad nacional. Y eso se hizo coordinadamente en todo el continente. Y eso llevó no solamente marxismo, digamos, ellos cuando veían el fenómeno del peronismo, cuando el peronismo asume también, sobre todo a través de las generaciones más jóvenes, de los últimos 60, de los 70, de la resistencia, ideas de izquierda, entra en la misma lógica. Y en un país como el nuestro, donde no eran tan mayoritarias las ideas de izquierda, pero sí las ideas sociales del peronismo, el peronismo fue el principal blanco de todo ese operativo. Así que fue tremendo. Y hoy estamos viviendo un proyecto muy similar en sus objetivos, todavía menos extremo en la crueldad física, por lo menos por ahora menos extremo. Acá en Argentina. Pero igualmente sofisticado. Bueno, lo que pasa en la Argentina fue el paroxismo, digamos, la Argentina y el Chile de Pinochet. Y la Argentina, si bien hubo desapariciones en Brasil, en Uruguay, guerrilleros presos y militantes presos, aunque no fueran guerrilleros, pero ellos se encargaban de obturar el camino democrático, ¿no? Porque ellos te decían, bueno, vayan por la vía democrática. Vos ibas por la vía democrática y derrocaban al presidente democrático o proscribían al partido. Y entonces te quedaban obturados los canales institucionales. Y eso llevó a muchísima juventud, un poco ilusionada por lo que había sido el triunfo guerrillero en Cuba, la figura del Che, el triunfo de Fidel, todo lo que eso significaba, a imitar ese camino en los años 60, 70. El hecho de la violencia estaba mucho más asociado a la política que hoy. Entonces fue masiva la represión, el terrorismo de Estado fue masivo. Hoy es menos masivo, entra por otras formas, pero los objetivos que persigue son absolutamente similares. Hay una especie de línea directa en toda esta historia que vos contabas, que es la emancipación de los pueblos, una voluntad de cada pueblo de gobernarse a sí mismo, o de hasta los ejemplos aislados que hay de países que pueden gobernarse a sí mismos, que tienen un objetivo como país de frenarlo antes de que puedan crecer. Digamos, estábamos hablando de la guerra del Paraguay, decíamos el país más avanzado de América Latina en muchas materias, en lo económico sobre todo, destruido por el Imperio Británico usando a sus cipayos argentinos, brasileros, uruguayos.
Más adelante en el tiempo, bueno, por beneficio económico ya estaba más o menos solucionado el tema, entonces algunas intervenciones puntuales de Estados Unidos en toda América para controlar el famoso patio trasero. A través de lo que se llamó la doctrina Monroe, que Estados Unidos consideraba toda América para ellos. Para ellos. Y después, como bien decías, en la Revolución Cubana podemos encontrar otro hito que era otro ejemplo de un país que no es capitalista, que está al lado de Estados Unidos y que puede vivir con dignidad, que puede gobernarse a sí mismo. Tenemos que frenar todos los intentos que quieran parecerse a ellos. Mira, yo escuchándote encuentro un paralelismo histórico entre los 70 y este momento. Si bien hay muchas diferencias de contexto, pero hay un modo de estructurar la manera de interpretar los hechos, es lo que yo asocio, no el contexto. En los 70, el mundo venía de de las 2 décadas anteriores con un proceso emancipatorio muy fuerte, que empezó con la independencia de la India, con el triunfo de Mao, que agranda el bloque socialista en ese momento, que sigue con la descolonización de los países afroasiáticos, la guerra de Argelia, todo lo que eso significó, la lucha de los pueblos africanos, el triunfo de la Revolución Cubana, la presencia de Juan XXIII, que abre también a la Iglesia y la pone dentro de un compromiso social que repercute muchísimo en la militancia juvenil de América Latina. Nace la teología de la liberación, Nace la teología de la liberación, exactamente. La lucha por los derechos, en aquel momento los derechos de la igualdad racial y de los negros, hoy le decimos afrodescendiente, yo no veo nada peyorativo, digamos, en la palabra negro como se la catalogaba en aquel momento. Malcolm X en Estados Unidos de manera violenta, pero la lucha pacifista de Luther King, el triunfo el retiro del imperio de Vietnam, digamos, derrotado por un pueblo pequeño pero digno, fortalecido por su moral, contra una lucha de los Estados Unidos que no encontraba, que la juventud no se sentía identificada, fue derrotada. El Mayo francés, es decir, desde distintos lugares del planeta, África, América Latina, Indochina, los propios Estados Unidos, se había armado, no es porque estuviera coordinado, no es que tenía un escritorio a nivel mundial donde se tomaban las decisiones, no. Pero entre todos habían generado un clima en el mundo, donde toda la riqueza que el mundo había acumulado en esas décadas tenía que ser repartida solidariamente, emancipadoramente, igualitariamente. Pero como en paralelo toda esa riqueza fue formando otro poder, no solamente ese poder que venía de abajo, de los pueblos, sino un poder que venía de arriba, que era el capital transnacional, hay una disputa. Y en esa disputa triunfa claramente el capital financiero. Y es por eso que América Latina tiene que desempeñar un rol allí. En el medio sucede la crisis del petróleo, y América Latina, con el endeudamiento, con la entrega de su sistema productivo, de su sistema empresario nacional, de todos los resortes soberanos de la economía que manejábamos por esos tiempos, tenía que desempeñar un rol. Y para que América Latina desempeñara ese rol en ese momento del capitalismo mundial, era necesario exterminar cualquier foco de resistencia, a como diese lugar, sin valoración ética ninguna. Y el paralelismo con este momento, ¿cuál sería? América Latina tiene una cantidad de reservas energéticas, en biodiversidad, en agua dulce, en litio. No me refiero solo a los combustibles, que es enorme, que la tenemos nosotros en el Atlántico, porque Brasil tiene la reserva offshore en el Atlántico brasileño. Los ingleses no quieren soltar Malvinas porque ahí hay petróleo. Por continuidad geológica, en el Atlántico argentino hay petróleo. Más la energía eólica de la Patagonia, más la energía solar de Atacama, es una fuente inagotable de recursos que el imperio necesita para sostener su nivel de vida. Por lo tanto, no pueden tolerar que ningún líder popular pueda volver a gobernar este continente. Esa es la lucha, y a como dé lugar, una vez más, a como dé lugar, los tienen que perseguir,
los tienen que proscribir, los tienen que encarcelar, los tienen que someter al escarnio y tienen que penetrar en el pueblo para que el pueblo esté convencido que sus líderes son corruptos y que no tienen derecho a volver a gobernar nuestro pueblo. Muy bien, estamos con Carlos Raimundi, que bueno, nos está contando un poco de la historia, de cómo fue cada uno de los intentos del imperio por gobernarnos y cada una de las respuestas que nuestros pueblos pudieron darle a esos intentos. Vamos a ir a un pequeño corte y seguimos con más Inconsciente Colectivo. Irán es un país que está siempre en el ojo de la tormenta por parte de Estados Unidos, pero que tiene un pueblo muy digno y que ha sabido respetarse, ha sabido salir adelante a pesar de toda esa propaganda en contra que tiene por parte del mundo occidental. Podemos también encauzarlo en esta historia que veníamos diciendo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y hoy como bloques alternativos al neoliberalismo. Carlos. Absolutamente. Yo creo que el proceso de desgaste de los líderes populares en América Latina tiene muchas similitudes con lo que la prensa hegemónica llamó la primavera árabe en los países del norte de África y de Medio Oriente. Los disfrazó de supuestas luchas callejeras de la oposición libertaria para poderse sacar de encima a los líderes, a los cuales se los pintaba como autoritarios, pero lo que verdaderamente necesitaban era destruir sus estados para poder seguir controlando el petróleo a través de las empresas y enriqueciendo a las comercializadoras de armas a través del conflicto bélico. Entonces se gesta una imagen internacional de los líderes donde el sentido común de una parte de la población mundial los tiene como dictadores. Y eso mismo es lo que se trató de hacer con Chávez, con Maduro, con Cristina. La causa Nisman, acusándola de un plan, de estar asociada a un plan criminal internacional en alianza con Irán, y después de muerto Nisman, de haber asesinado ella al fiscal que la había denunciado, tiene por objetivo un desgaste a través de la prensa internacional de su figura. Como no les alcanzó con todo lo que la erosionaron internamente, necesitaron toda una campaña internacional. Esto no es aislado, son todos hechos que están concatenados, porque toda esta reacción viene inmediatamente después de cuando en diciembre de 2014 Cristina decide remover ese poder paralelo que estaba enquistado en la CIDE. Y la CIDE no es la CIDE, no es un servicio de inteligencia nacional. La CIDE es la CIA, la CIDE es el espionaje internacional, la CIDE es el Mossad de Israel. La CIDE es todo eso. Y hoy toda la región, no toda la región, pero sobre todo con dos países tan importantes como Brasil y Argentina, que pasaron de tener gobiernos populares a tener gobiernos oligárquicos, han realineado a un sector muy importante de la región dentro de la lógica del imperio. Por eso la apertura de las bases militares, la compra de armas, la compra de material de inteligencia, muy sofisticado, por eso los viajes de la ministra Bullrich a Israel. Es decir, todo esto está concatenado y necesitan, al mismo tiempo que ellos hacen esta ofensiva, necesitan proscribir y perseguir a los líderes populares. Por eso es Lula proscripto, es decir, son nuestros presos políticos, como decía la compañera, pero es la proscripción de Cristina, es la proscripción de Lula, es la proscripción que están preparando para Rafael Correa en Ecuador, fue haber proscripto a Lugo, porque ahora seguramente ustedes lo van a tener a Ricardo Canessa, el 22 de abril va a haber elecciones en Paraguay, y Lugo, que es el dirigente con más apoyo popular, no puede ser candidato a presidente. Quiere decir que es todo una cosa completamente orquestada a nivel mundial. Y creo que lo que está en disputa es un gobierno de los pueblos a través de los estados o el gobierno de las empresas, como modelo de gobernanza a nivel mundial. Y como nosotros representamos
esa idea, aún con matices, con particularidades, con diferencias, pero en líneas generales nosotros representamos esa fuerza de los pueblos. Yo no soy pesimista, y termino con esto. Creo que en la Argentina se va a ir completando este ciclo de descomposición del macrismo. Creo que Lula va a ser mucha fuerza, digamos, en Brasil, y el asesinato de Mariel Franco fue un punto de inflexión en la reacción popular muy fuerte para salir a las calles. Correa tiene un 35% de votos propios. Es probable que López Obrador gane en México. Es probable que el progresismo y la izquierda hagan una elección buena en Colombia, cosa que nunca pudo suceder porque siempre estuvo ausente. Quiere decir que hay un capital en América Latina como para no ser pesimistas. Hay un ciclo abierto. ¿Un retroceso respecto de hace 5 años? Sí, un retroceso. Pero un ciclo abierto que creo que el imperialismo, por más fuerza que quiera poner, no lo va a poder detener. Cuando hablamos de democracia, hablamos de poder popular, no de democracia liberal, porque yo creo sinceramente y analíticamente, no por fanatismo, que la democracia liberal está absolutamente agotada en América Latina y en el mundo.